Imagínate esto, Londres, 1826. En una sala del Parlamento británico, los banqueros más poderosos del mundo escuchan en silencio a un hombre de 31 años, de origen mexicano. Su nombre es Lucas Alamán y está a punto de revelar uno de los fraudes financieros más audaces de la historia. Pero la verdadera historia no empieza aquí, sino 10 años antes. En 1816, un joven de apenas 21 años, usando el nombre de José Pablo de Villanueva, descubre algo terrible en los archivos de la Real Hacienda de la Nueva España, un supuesto préstamo que la corona española había solicitado a la Iglesia Novohispana en 1804 por 44 millones de pesos. No era un préstamo, era un robo a escala monumental. Los documentos oficiales hablaban de un interés del 3%, pero Villanueva descubrió contratos secretos que establecían un interés compuesto del 15%. Esto significaba que en solo 20 años, la deuda se dispararía a 430 millones de pesos, una cifra que superaba toda la riqueza de la Nueva España. Era una trampa diseñada para saquear al virreinato por completo. Lo que hizo este joven fue una hazaña digna de una película de espías. Con solo 23 años, viajó a España. Se infiltró en el Ministerio de Hacienda, haciéndose pasar por un simple copista. Noche tras noche, copió a mano 127 contratos secretos que demostraban la complicidad entre la corona española y los poderosos bancos británicos, como Baring Brothers y Rothschild. Luego, arriesgando su vida, envió estas copias a los insurgentes en México. Les dio el arma que necesitaban, la verdad. Estos documentos se convirtieron en una poderosa herramienta política, demostrando que la independencia no era solo una lucha por la libertad, sino por la supervivencia económica. Años después, su testimonio en Londres fue la estocada final. Logró congelar los pagos de esa deuda fraudulenta durante 15 años. Expuso la corrupción de los bancos más influyentes y, lo más importante, sentó el precedente de lo que hoy conocemos como deuda odiosa, una deuda contraída a espaldas del pueblo y en su contra. Pero el costo personal fue inmenso. Lucas Alamán nunca pudo regresar a México usando su verdadero nombre. Vivió el resto de su vida en el exilio, en Europa. La historia oficial, a menudo, lo recuerda simplemente como Lucas Alamán el Conservador, pero omite su capítulo más heroico, el joven que se convirtió en el primer auditor financiero internacional de América y que, armado solo con documentos y coraje, se enfrentó a los gigantes financieros del mundo, y ganó. Por cada joven que se atreve a cuestionar el poder, la historia cambia. Comenta Alamán si crees que la verdad es el arma más poderosa, y no olvides suscribirte para descubrir más héroes olvidados que moldearon nuestro mundo. Imagínate esto, Londres, 1826. En una sala del Parlamento británico, un hombre de 31 años, de origen mexicano, está a punto de hacer temblar a los banqueros más poderosos de Europa. Su nombre es Lucas Alamán, y lo que va a revelar es uno de los mayores fraudes financieros del siglo XIX. Pero para entender cómo llegó hasta aquí, tenemos que retroceder 10 años, a 1816, en la Nueva España. Un joven de apenas 21 años, que en ese entonces usaba el nombre de José Pablo de Villanueva, se encontraba revisando los archivos de la Real Hacienda, y entre miles de documentos, descubrió algo aterrador. El famoso préstamo de la Consolidación de 1804 no era un préstamo, era un robo a escala masiva. ¿Qué encontró exactamente? La corona española le había pedido prestado 44 millones de pesos a la Iglesia Novohispana. Los papeles oficiales hablaban de un interés del 3%, algo normal, pero los contratos secretos, los que nadie debía ver, revelaban la verdad el interés real era compuesto del 15% anual. Una locura. Si hacías los cálculos, te dabas cuenta de que en solo 20 años, esa deuda se convertiría en 430 millones de pesos. Prácticamente toda la riqueza de la Nueva España se iría para pagarle a los bancos. Ante este descubrimiento, el joven Villanueva, que más tarde conoceríamos como Alamán, hizo lo imposible. Con solo 23 años, se embarcó a España. Consiguió un trabajo como copista en el mismísimo Ministerio de Hacienda,
el corazón del imperio. Noche tras noche, copió en secreto 127 contratos que probaban la estafa entre la corona y los bancos británicos, como Baring Brothers y Rothschild. ¿Y qué hizo con esas copias? Se las envió a los insurgentes en México. Les dio el arma perfecta para demostrar que la independencia no era solo una lucha por la libertad, sino una defensa contra un saqueo financiero sin precedentes. Años después, su testimonio en Londres, en 1826, tuvo consecuencias enormes. Logró que México congelara los pagos de esa deuda fraudulenta durante 15 años. Expuso las prácticas corruptas de los bancos más grandes del mundo y sentó las bases de lo que hoy conocemos como deuda odiosa, un concepto legal que permite a las naciones rechazar deudas ilegítimas. Pero el precio que pagó fue muy alto. Lucas Alamán nunca pudo regresar a México usando su nombre de joven. Vivió el resto de su vida exiliado en Europa. Hoy, muchos libros de historia lo recuerdan como Lucas Alamán, el conservador, pero omiten su hazaña más grande. Fue el primer auditor financiero internacional de América, un joven que, armado solo con documentos y valentía, se enfrentó al sistema financiero mundial y ganó. Así que la próxima vez que escuches su nombre, recuerda al joven que derrotó a la banca. Comenta Alamán si crees que la historia debe contarse completa. Por cada comentario, recordamos que a veces, un joven con los documentos correctos puede ser más poderoso que un ejército entero. Gracias por ver y no olvides suscribirte.